Allí tienen otro problema con todo esto. Les quiero preguntar por la crisis de la banca regional, que le llamamos regional, pero... Un banco grande, sí. Y tan grande, son 3 de las 4 mayores quiebras de los Estados Unidos. Pero bueno, que se dice ligeramente, sale Powell como si eso fuera una cosa que ocurre al sur de Oklahoma y, en fin... esto es uno de los asuntos y el otro es el techo de deuda y el problema democrático que hay con un Joe Biden que ha decidido que se lo salta todo a pesar de todo lo que está habiendo, que eso, no por estar del lado de unos o de otros, pero resulta llamativo que un presidente decida, oye, da igual lo que ocurra con las dos cámaras, es decir, con el Congreso, yo voy a tirar por aquí, aunque incluso su secretaria del Tesoro está en desacuerdo. A ver, yo lo llamaría, como lo ha llamado Yellen, una crisis institucional, no lo llamaría, o sea, quiero decir, aquí hay un problema, se aprueba un presupuesto con unos gastos y unos ingresos por parte del Congreso de los Diputados y simplemente la acción económica que necesita esta particularidad de Estados Unidos, que cada vez que se tiene que incrementar la deuda tiene que ser aprobado por el Congreso, pero que no tiene nada que ver con una cuestión económica, es una cuestión política que no tiene nada que ver con la sostenibilidad de la deuda en Estados Unidos y que está poniendo en peligro, es decir, una decisión política, cálculos políticos tanto de los republicanos como los demócratas pueden poner en peligro la recuperación y acercar a Estados Unidos a la recesión y por ende al resto del mundo. Pero esto no tiene nada que ver con una cuestión de legitimidad democrática. Joe Biden tiene unos presupuestos y puede realizar y puede realizar, igual que, digamos, si el Congreso está bloqueado de la forma que está bloqueando los republicanos, porque recordemos que las últimas, 2017, 2018, 2019, se incrementa el techo de gasto durante la administración Trump sin ningún tipo de contrapartida. La última, 2018, con una contrapartida de unos recortes o un control, digamos, los demócratas gasto. Llevaron a cierre gubernamental a Trump. Bueno, 2017, 2018 que esto y 2019... se ha hecho siempre. Dice esa particularidad de Estados Unidos. Es una particularidad que lo que hace es controlar, fiscalizar en qué vas a hacer el exceso de deuda, que no es otra cosa que eso. Bueno, no es que haya un problema con la deuda, sino que dicen, bueno, pero ¿para qué la quieres? Bueno, pues recortamos aquí y entonces te la apruebo. No, pero es que, a ver, pero vamos a ver. Pero que lo han hecho también, que lo hace todo el mundo. O sea, se lo hicieron los demócratas a Trump. Y a Obama también se lo hicieron. Eso es. Se ha hecho siempre, en los 3 últimos años, durante la presidencia de, 2017, 18 y 19, se aprueba sin ningún tipo de contrapartida por parte de los demócratas a Trump el incremento de deuda. Entonces, hay que poner en contexto, es verdad que en uno de los años se lleva la cuestión política a ese punto, pero hay que ponerlo en contexto. Y estamos en una situación que yo creo que en Estados Unidos lo que no hace falta es un bloqueo de la deuda en estos momentos, con lo del real estate y con la cuestión inflacionaria. A mí me parece que la situación menos democrática es impedir que si un Estado necesita emitir deuda, la emita a través de un presupuesto, que esto es decir, cada uno tiene sus legitimidades. Lo que pasa es que cuando hay un bloqueo político institucional, pues es verdad que si Biden se acoge a la enmienda 14, pues aquí estamos ante un problema institucional de calibre gigantesco, por cálculos políticos de ambos, para mí. Eso es. Bueno, a mí, si me permites, con respecto a este tema, yo creo que hay holgura. Yo tengo claro que van a llegar a un acuerdo, será un acuerdo de última hora. No sé si llegarán a cerrar algunos servicios públicos como museos, etcétera, como ocurrió en un cierre de estos que yo viví en Estados Unidos, estando allí como director financiero de la Comunidad de Madrid, y nos cerraron los museos y a los pocos días todo se abrió. Pero vamos, esto es, yo estoy de acuerdo con lo que se ha comentado aquí, es un juego político. Al final el Partido Republicano no tiene mayoría en el Congreso, el Partido Demócrata no tiene mayoría en el Congreso y de alguna forma piensa el Partido Republicano que este es un mecanismo de debilitamiento de un presidente que es verdad que no le gusta llegar a acuerdos. A diferencia de otros presidentes, el presidente Biden no es un ejemplo a la hora de llegar a acuerdos y aquí algún tipo de acuerdo. Pero es que ni se ha sentado, que es curioso, porque Obama se sentó e intentó negociarlos. Luego a eso me refiero. Trump incluso se sentaba a negociarlos. Pero bueno, Biden está en otra historia. Yo creo que también la invasión de Ucrania hace que los líderes mundiales sean mucho más duros y menos dialogantes. Pero bueno, esto está ahí. Con respecto al tema de la banca, ¿no? Dar solamente algunos datos también para poner en perspectiva lo que creo que está ocurriendo en Estados Unidos. Primero, en el año 1985 en Estados Unidos había 14.427 bancos, 14.500 bancos. Y en el año 2022, de esos 14.500 bancos, quedan 4.706. Es decir, ¿Cómo? 4.706. Es decir, en Estados Unidos hay muchos bancos. El modelo de... Sí, pero la reducción es significativa, ¿eh? Sí. Desde el año 85 al 22 hemos pasado de casi 15.000
A 4.700, 5.000, sí, sí, entre 3. Si viéramos esa proporción en Europa, veríamos que ha sido mucho más grande la reducción. Es decir, la concentración de banca en Europa ha sido mucho más acelerada que la que está ocurriendo en Estados Unidos, que estaban dedicados a, bueno, pues a territorios muy concretos, a funciones muy concretas. Esto hace que muchos bancos regionales sean muy débiles en una situación de incertidumbre como la que estamos actualmente. Hay otro dato que yo también estoy manejando, que es que en Estados Unidos, además de la banca tradicional, tenemos un private equity muy importante que está financiando. Que tenemos un gráfico, creo, del tema de private equity que seguro que pueden poner nuestros compañeros. Que está financiando labores muy importantes. Es decir, digamos que de alguna forma, de los 25 principales fondos de private equity del mundo, 18 son de los Estados Unidos. De hecho, creo que si lo lleváis para que se vea en la pantalla completa, quizás se pueda ver mejor también por parte de los espectadores. Pues si quieres, aquí están. Pues el resumen que yo tengo es que Estados Unidos, lo que sería Estados Unidos, yo creo que incluye también Canadá, tendríamos un volumen de 561 billones de dólares que mueve el private equity, que además financia muchas actividades. Esto es más o menos la financiación, creo que ahí pone a 5 años, para ponerlo en contexto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que siendo importante, Blackstone, por ejemplo, tiene 95 billones, siendo importante la banca regional, siendo importante el private equity, estamos en un momento de transformación de la economía de los Estados Unidos. Los datos de empleo en Estados Unidos son los mejores en muchísimos años. Ellos están ya en récord histórico, ¿eh? Está en récord histórico la tasa de desempleo. Creo que es también, 3,4%. España también afiliados, no en afiliados. Hombre, vamos a ver, en España tenemos un índice de paro de torno al 15%. Y en Estados Unidos 12,9. 3,4. Es decir, yo creo que es importante. Y luego se está produciendo en Estados Unidos algo que no se produce quizás en España, eso lo estás diciendo tú, que es el crecimiento de sueldos. En Estados Unidos se está produciendo crecimiento de sueldos. ¿Esto qué significa? Que la economía americana está tirando en un proceso de ajuste como este. Bueno, pues tenemos todo lo que está ocurriendo con los tipos fijos, cambio de tipos de interés, está habiendo salida de depósitos, pero es verdad que, digamos, el gobierno de una forma o de otra está cubriendo ese dinero de los depositantes. Y bueno, es de una forma o de otra, ¿no? De una forma o de otra. Está llegando el sistema de reaseguros, está llegando el Tesoro y está llegando la Reserva Federal a decir que hay liquidez para fondos que no estaban ni asegurados. Bueno. Mientras los bonistas fuera. Pues bueno, pero son los inversores, eso es. Sí, y pero luego también pueden decir que los que tenían más de 250.000 dólares, esos iban detrás de ellos en la parte de acreedores. Pero, digamos, al final, esa estabilidad financiera en Estados Unidos es para mí la piedra angular del crecimiento. Mientras se mantenga esa estabilidad financiera que se está manteniendo mediante estas medidas, la economía de Estados Unidos, pese a tener también una inflación importante, va a seguir creciendo y va a seguir generando puestos de trabajo. Ahora te pregunto, Iván, banca regional, si es tan regional y tan no, y ahora os pregunto a los dos si veis o no recesión, porque dice Jerome Powell que es el único de todos los de la Reserva Federal que piensa que no la va a haber. Que no la va a haber, Yo tampoco pienso que ¿Crees que no la va a haber? No va a haber. Powellista. Powellista, sí. No, a mí me gusta porque además hoy José Luis ha venido optimista, entonces está bien y hay que poner el contrapunto para dar las dos caras de la moneda, porque es cierto lo que está comentando al respecto de la fortaleza de la economía norteamericana, que por un lado también es cierto, o sea, es lo que ha generado ciertos problemas, porque es precisamente esto lo que está subiendo, lo que está incrementando las tensiones inflacionistas, lo que hace que la FED tenga que subir los tipos y lo que provoca la inestabilidad financiera que salta con el SVB. Entonces, es cierto que tenemos cierta potencia económica y cierta actividad económica en Estados Unidos. Lo que yo creo que deberíamos, digamos, poner del otro lado de la baraja es la inestabilidad financiera que no se ha logrado contener desde el incremento, o sea, desde la caída del SVB del Silicon Valley Bank. No se ha logrado detener la salida de depósitos, no se ha logrado detener la pérdida de confianza en ciertos actores. Fundamentalmente ahora lo que hay, que estamos hablando del CRE, del Commercial Real Estate, lo que está ocurriendo es que están saliendo los depósitos de esos bancos y están yendo a los grandes, y esto lo que está denotando es una falta de confianza, y una falta de confianza es lo previo a una crisis financiera provocada por pánicos bancarios. Esto es lo que están intentando todos los bancos centrales de todo el mundo contener. La FED con todas esas cantidades ingentes de dinero, y sin embargo no están pudiendo contener la salida de depósitos. Estos bancos comerciales pequeños que estáis... Sí, los PacWest
Barclays, First Horizon, Efectivamente. que la semana pasada caían, hoy Paco además volvía a subir con fuerza, ya ha recuperado la caída de la semana pasada. No estamos en un problema de fundamentales, pero sí estamos en un problema de peligro de caída de al menos 2 o 3 bancos adicionales, aparte del First Republic. Las ventas en corto del First Republic están al 36%, los de los bancos que pueden caer están al 25 o 26% del total de las acciones que están comercializadas. Entonces, estamos en un momento donde, por un lado, hay gran incertidumbre de los mercados y, por otro lado, hay actores que están intentando sacar provecho de esa gran incertidumbre. En Estados Unidos, ¿qué se está hablando en estos momentos? Dos cosas. Uno, incrementar el seguro de los $250.000 a otros depósitos más grandes, principalmente para que lo grande, y segregar las cuentas. Es decir, ciertas cuentas podrían tener ese seguro más grande y otras cuentas no. De tal forma que los grandes inversores podrían evitar tener que sacar su dinero para irse a los grandes. Y en segundo lugar, pues está intentando contener esta sangría con diferentes elementos. Pero vamos, en resumen, no estamos en una situación complaciente, y menos en Estados Unidos, con respecto al comercial real estate. Hay que tener cuidado y hay que estar atentos. O sea, ¿tú crees que todavía vienen sustos? Todavía vienen sustos porque es que no están logrando contener la caída de la... Aquí se ve la caída, la vuelta otra vez, etcétera, etcétera. Efectivamente, ¿no? Y aquí, y esto también... Y perdona, Pagos que mira dónde viene, lo digo por ver el gráfico completo. Eso es. Y además esto no lo vemos solo nosotros, lo ven los republicanos y lo ven los demócratas. Y esto también entra en el debate anterior que hemos hablado del techo de deuda. Es decir, esta inestabilidad también se está jugando en el Congreso con ella, ¿no? Para forzar a Biden a que tenga que negociar mediante el acercamiento del techo de deuda y la amenaza, como siempre. Bueno, eso decía la administración Biden la semana pasada, que los republicanos estaban metiendo miedo sobre la banca y que eso era peligroso. A ver, mi opinión, me puedo equivocar, evidentemente. La Reserva Federal no está en contra de que desaparezcan bancos. Yo creo que está a favor de que se reagrupen los bancos. Y, de hecho, el hecho de que ellos cubran esos depósitos por exceso, digamos que es porque, utilizando una expresión muy española, quieren que ese experimento se haga con gaseosa. Es decir, que no sufran los dueños de esas cuentas corrientes. A partir de ahí, ¿cuáles son las razones por las que la Reserva Federal puede estar, dejando que esto ocurra? Bueno, porque no olvidemos, y yo lo he dicho en varias sesiones anteriormente, detrás de todo esto está la famosa moneda digital de la Reserva Federal. Entonces, en la medida de que tú ayudas a concentrar en menos bancos, ese riesgo, tu moneda digital tiene una mejor venta, puesto que la planteas como una alternativa a lo que los ciudadanos, en este caso americanos, están viendo, que es que su dinero en bancos pequeños tiene más riesgo que en bancos grandes. ¿Por qué en el pasado, los cuentacorrentistas estadounidenses tenían su dinero en bancos pequeños? Bueno, porque esos bancos pequeños les daban, de alguna forma, la garantía de que conocían cuál era su forma de trabajar, su forma de actuar, etc. Para necesidades de crédito que pudieran tener, disponibilidades, Una vez que ese riesgo, de alguna forma, se está mutualizando, una vez que cuando ocurre algo, la Reserva Federal está detrás, una vez que todos esos bancos se están informatizando, están incorporando la inteligencia artificial a la hora de, por ejemplo, ver a quién prestamos y a quién no prestamos dinero, pues la ventaja competitiva que tenía un banco pequeño deja de tenerlo. Si además muchos de estos bancos han invertido en deuda del Tesoro, que estaba a tipos muy bajos, y esos bonos los tienen que vender ahora en un mercado secundario que no se los compra ni siquiera al precio que tenían, pues tenemos la tormenta perfecta. Pero, desde luego, para mí, la Reserva Federal de los Estados Unidos no es ajena a ese proceso de reordenación de la banca que se está produciendo en Estados Unidos. Fíjate, José Luis, que se calcula que los bancos norteamericanos tienen alrededor de $2 billones
con B, de dólares de pérdidas no reconocidas con los diferentes tipos de activos que mantienen, entre otros, porque ellos la tienen deuda, un sistema pública directo diferente al efectivamente, europeo, de contabilización donde tienes de que las hacer pérdidas. Eso es, o las pérdidas potenciales, vamos. al mercado, prácticamente lo tienes que hacer, bueno, pues con, no voy a decir diario, pero con una periodicidad más grande que la que tienen los pues bancos. Pues de esos en Europa. bancos, si la mitad o la mitad de las personas que tienen esos depósitos trataran de sacarlos, pues estaríamos en una crisis, o al menos se calcula que 190 bancos en Estados Unidos podrían estar en una situación de pánico bancario. No, esto es un estudio de la FED, vamos, de cuatro investigadores que lo único que hacen es coger cuántas pérdidas no realizadas hay, qué pasaría si se tratan de sacar el 50% y cuántos podían uno de caer. los escenarios de Uno de los estrés. escenarios, efectivamente. Evidentemente es un escenario muy pesimista, pero es un escenario. Quiero decir, es un escenario que si se dan ciertas condiciones que se tienen que dar. José Luis. Pero O sea, que venimos de 4 quiebras bancarias. Sí, pero que el impacto que han tenido esas quiebras bancarias sobre la confianza de los ciudadanos en su sistema bancario ha sido irrelevante desde el punto de vista irrelevante, que están saliendo depósitos a una tasa histórica que no hemos visto en los últimos 30 años. Porque tú tienes la libertad, como digamos, como depositante en un banco, de cambiar dónde quieres tener tu dinero. Sí, pero que eso genera quiebras. Pero las quiebras con garantías de los depósitos de los que tienen esos depósitos no tienen tanta importancia como las quiebras de los bancos, de los países, o sea, donde el sistema financiero... Yo en lugar de hablar de quiebras, hablaría de reagrupación del sistema bancario y de reordenación del sistema bancario. No hay espacio en Estados Unidos para 4.706 bancos. Disculpa, José Y Luis, eso lo sabe todo el mundo. Sobre todo lo sabe JP Morgan. Si hay una reestructuración del sistema bancario, hay una crisis financiera. Esto es así. O sea, crisis y oportunidad son sinónimos. Bueno, llamémoslo, esto es Lacan y la resignificación de los significantes. Pero en cualquier caso, una crisis es una crisis en donde desaparecen bancos porque no son solventes y son absorbidos por otras. Esto en España ha ocurrido, ha desaparecido la mitad del sistema bancario en un año, fueron las cajas y se reabsorbieron. Eso es una crisis. Si desaparecen la mitad de los bancos en Estados Unidos... Cuando pasó eso, decidimos dejar de llamar bancos a las cajas. Efectivamente, ya está. No pasa nada. Para que no hubiera problema. Lo que han desaparecido aquí son cajas, sobre todo. Bueno, eran bancos. Quiero decir, las cajas eran postales bancos. son... Lo que pasa es que decidimos llamarlos cajas para que no hubiera problema. Y de hecho... instituciones crediticias reconocidas que existen en todo el mundo. Y han desaparecido bancos. Sin duda, Y con la misma connivencia. Aquí vimos desaparecer a Popular con la connivencia del gobierno, como acabamos de ver, por ejemplo, desaparecer a Fair Republic con la connivencia de JP Morgan y de la Reserva Federal, que sabía perfectamente que un tipo como la gente que está llevando JP Morgan, siendo consejeros de Fair Republic, sabían cuál era el balance, hicieron una oferta estúpida, me vais a perdonar, que además atentaba contra la ley de monopolio de Estados Unidos, sabiendo que iba a ser que no. Y cuando quiebran, ya no hay ley de antimonopolio y me queda el banco. Que es exactamente lo que ha ocurrido con JP Morgan y que aquí se hizo también con el Popular. O sea que esto... Perdón. No, hay una cosita también, con el Popular se prueba por primera vez el nuevo mecanismo de resolución en Europa. Primera y única vez. Sí, el única. Primera y única. Y no, pero quiero decir, es y un euro creo que fue la compra. Un euro, igual que se vendió el SVB. Decían en el que en el Santander que también se quedaban con la deuda y que bueno, no hablaban del sistema de garantía que había detrás, ni de que los DTAs también estaban asegurados si había problemas, en fin. Pues eso, ¿no? Que eso es dinero de todos, ¿eh? Lo digo porque se dice que solo se rescata las cosas. Ya lo digo yo, para que no lo digáis vosotros. No me quiero ir